datos precisos. Se puede estimar. Lamentablemente en nuestro país mucha actividad económica cae en esa categoría. Por ejemplo, ayer fui por la universidad y a lo largo de lo que dejé en un parqueo mi carro y caminar hasta la universidad, vi varios que ustedes también han debido ver, varios que tienen sus puestitos en el suelo, vendiendo dulces, vendiendo golosinas, vendiendo chicles, vendiendo matecitos, vendiendo ropa. Esas personas, por ejemplo, oficialmente no son parte de la PEA, pero se han autoempleado, por así decirlos, para generar sus propios ingresos, sus propios recursos para subsistir. Es la actividad informal y no se la registra. O sea, lamentablemente no se la puede cuantificar de manera correcta. Se sabe, se reconoce la presencia de esa actividad, pero hoy día pueden estar, mañana pueden no estar. ¿No es cierto? Entonces, es bastante difícil de determinar esa situación. O qué sé yo, por ejemplo, un delivery, por ejemplo, ¿no? Alguien me propuso a mí un día hacer delivery con mi carro, yo les he aceptado. Esa actividad no lo he hecho todavía, no sé, he estado fuera de Bolivia, pero me va a generar ingresos extras que no van a estar contabilizados si es que realmente lo hago, ¿no? Entonces, esa es una de las mayores dificultades cuando se miden estas variables, no solamente el desempleo. Primero, que no se alcanza a la totalidad de la población, y segundo, que si obtenemos información, no necesariamente es fidedigna, porque difícilmente te van a dar datos. Yo no puedo ir donde mi casera de la esquina de salchipapas, bueno, no sé qué venderá, pero hay una casera en la esquina de mi casa. No puedo ir y decirle, oye, caserita, dime cuánto produces, cuánto vendes, cuánto ganas. No me va a decir, me va a dar un sartén en mi cabeza, ¿no es cierto? O sea, va a ser difícil de obtener información. ¿Alguna otra inquietud más, chicos? Ok. Hay una relación que se está mostrando de manera gráfica entre estas dos variables, entre la inflación y el desempleo. Ambas medidas en términos porcentuales, y vemos una relación inversa entre estas dos variables. Se analiza básicamente el tramo central, que nos da justamente esa relación inversa. Como toda relación inversa, podemos ver que para pasar de un punto a otro, por ejemplo, para pasar del punto A al punto B, para disminuir la inflación, la otra variable, que en este caso es desempleo, la otra variable se va a aumentar. O podría ser lo contrario, para pasar del punto B al punto A. ¿Qué significa? Para disminuir el desempleo, lamentablemente, los precios van a subir, es decir, va a haber más inflación. Esa relación inversa, esta relación en general de inflación y desempleo, fue analizado por un economista de apellido Phillips, y esa curva se denomina la curva de Phillips. Y en esta curva, en esta representación gráfica, en el hecho de pasar del punto A al punto B, se ve de manifiesta uno de los principios básicos de economía que nos propuso Gregory Mankiw, que decía, en el corto plazo, la sociedad se enfrenta a una disyuntiva entre inflación y desempleo. No podemos hablar de economías porque no existen, ni en modelos teóricos, economías donde exista cero inflación y cero desempleo. No existe. Una economía siempre va a tener un porcentaje de inflación y un porcentaje de desempleo. Y esa relación inversa que ustedes están apreciando en esa gráfica
es, digamos, en condiciones de corto plazo, digamos, entre comillas, normales. Cuando hay épocas de crisis, esta situación se convierte en muy negativa porque esa pendiente negativa se convierte en positiva. ¿Qué significa una pendiente positiva? Relación directa entre las variables. ¿Qué significa relación directa? Ambas suben o ambas bajan. Lamentablemente en épocas de crisis no bajan, más bien tienden a subir ambas. Eso se dio en la Gran Depresión en la década de los 30. La pregunta es, ¿qué punto va a escoger cualquier país? ¿Qué punto va a escoger Bolivia? No existe equilibrio, no existe un punto intermedio. Escogerá el punto A, escogerá el punto B. ¿Qué opinan, chicos? ¿Buscar un punto medio? Acabo de decir. El punto A. El punto A, dice. El punto A. ¿Qué significa el punto A? Que vamos a tener menos desempleo, pero también vamos a tener más inflación. Y es correcto. Coyunturalmente, en la actualidad, Bolivia 2023, no es 2023, hoy es 23, pero no es 2023, 2021, no tenemos un proceso inflacionario, pero sí tenemos que trabajar sobre el desempleo. Entonces sí se podría hacer esa situación. Distinto fue el del 82 al 85, donde teníamos niveles elevados de inflación, había que bajar esa inflación y se aumentó el desempleo. En los dos casos de pasar del punto A al B o del B a A, he empezado de la siguiente forma, chicos. Voy a repetir. Si la economía estaría en el punto A y quiere pasar al punto B, determina pasar al punto B, significa que está reduciendo la inflación, bajando, disminuyendo la inflación, pero aumentando el desempleo. Lo contrario, si estaría en el punto B y quisiera ir al punto A, va a ser disminuyendo el desempleo, va a reducir, va a bajar el desempleo, pero va a aumentar la inflación. En ambos casos, de A a B o de B a A, he empezado disminuyendo, para disminuir, para reducir, para bajar. Aunque, pero, la otra variable va a aumentar. ¿No ves? Va a bajar la inflación, aunque va a aumentar el desempleo. O va a bajar el desempleo, aunque va a aumentar la inflación. Cuando se toman medidas de política económica, no se toman con la perspectiva de aumentar estas variables, que de por sí un aumento de esa variable podría ser peligroso para la economía. Se habla más de la disminución de la variable, aunque como resultado va a aumentarse la otra. Es como cuando ustedes van al médico y tienen un fuertísimo dolor de cabeza. ¿Qué les dice el médico? Te voy a recetar esta medicina que te va a aliviar tu dolor de cabeza, pero, por ejemplo, pero te va a dar gastritis. Te va a afectar a tu estómago. Nunca les dicen, te voy a dar esta medicina para que te dé gastritis y después que te pare la cabeza. Siempre primero está el remedio, aunque podríamos tener un efecto negativo a pesar de ese remedio. ¿No es cierto? Entonces, esa es la decisión en una economía. Cuando se pregunta, por ejemplo, ¿qué hacemos en esta economía? No es lógico empezar, aumentemos la inflación. No. Bajemos el desempleo, aunque sabemos que va a haber un aumento en la inflación, en los precios. Es decir, va a aumentar la inflación.
Preguntas, chicos. Ok, juventud. El día lunes voy a tomar la hora, por favor, de ayudantía. Vamos a acabar este tema en nuestra hora de ayudantía, que es a las 11:15, ¿no es cierto, jóvenes? Sí, dicen. Ok, voy a pedir vernos el día lunes, por favor. ¿Ya? Si no tienen más inquietudes, jóvenes, nos vería buen fin de semana. Cuídense muchísimo, no aticen hoy día y cuídense, jóvenes. Hasta el día lunes. Hicieron una consulta. Hasta el lunes, licenciado. Muchas gracias. Llega ese lice.